Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Escuela Metafísica de Buenos Aires y el día de hoy vamos a concluir, con el favor de Dios, con esta cátedra de Buddha-Dharma que iniciáramos ya hace casi 5 meses. Hoy estamos comunicando la 20ª actividad. Y vamos a dar inicio a la actividad de hoy realizando el servicio del Sutra del Corazón, que es el objeto de estudio que estamos analizando, sobre el cual estamos conversando desde hace ya 2 semanas. Voy a pasar a la pantalla, están viendo ustedes en pantalla el libro Mahasutras. En el libro Mahasutras ustedes encuentran toda una serie de discursos del señor Gautama, también de Bodhidharma y de Tsongkhapa, adaptados a la modalidad responsiva de los servicios por Rubén Cedeño y completamente en idioma castellano, sin agregados, sin palabras en sánscrito, en pali y en otras lenguas que tantas veces dificultan la comprensión de estas enseñanzas. Ustedes también están viendo en pantalla las páginas web, las páginas de la tienda virtual, las páginas de las editoriales, donde ustedes pueden acceder para obtener tanto este material de apoyo en el formato de ebook o libro electrónico como en el formato de libro físico. Vamos entonces, como les decía, a dar inicio a la actividad de hoy realizando el servicio del Sutra del Corazón. Como les dije previamente, está adaptado a la modalidad responsiva de los servicios, es decir, una parte que realiza el guía, en este caso va a ser mi persona, y una parte que vamos a firmar todos como grupo, las personas que están aquí presentes, colaborando con esta transmisión, y ustedes, los amigos invisibles, como nos dice Rubén Cedeño cuando estamos del otro lado, haciendo también la parte de grupo. Vamos a utilizar la llave tonal de la Madre Prajna Paramita, que es la personificación de la perfecta sabiduría. Esta llave tonal se encuentra en el segundo movimiento del concierto para violín de Korngold. Vamos a escucharla. Muy bien. Subila, porque si no, no se oye. Y damos inicio al servicio. Por medio de la práctica de la perfecta sabiduría de la compasión, siendo caritativo, puro, paciente, enérgico y meditativo, cualquier ser con la conciencia despierta que profundamente observa todo, percibe que las formas, las sensaciones, la intelectualidad, las predisposiciones, los conceptos, ideas mentales y el conocimiento son nada, son inexistentes. Al darnos cuenta de esto, nos liberamos de todo sufrimiento. Grupo. Las cosas con forma, como el cuerpo y los objetos, son nada, porque algún día desaparecerán. Todo lo que tiene forma es como si no la tuviera y no existiera. La forma es igual al vacío. Lo que se percibe como las sensaciones, los conceptos, las nociones de las cosas, lo que se piensa, la forma personal, la personalidad, el pasado, las ideas mentales, son creaciones de la mente, por lo tanto no existen. Son nada, son vacío. Y en ese vacío que son todas las cosas, no se puede crear ni hacer verdaderamente nada. Por lo tanto, tampoco hay que eliminarlas, porque no existen. Por eso, las cosas no son puras ni impuras.
En el vacío no existe la forma. En ese vacío se puede no percibir y no conceptualizar, porque no hay oído, no hay sensaciones, no hay miradas, no hay sabores, no hay olores, cuerpo ni pensamientos. Porque el oído, la sensación, la vista, el gusto, el olfato y la mente son ilusiones creadas. Por eso son mentira, ilusión o vacío. En el vacío no existe la ignorancia, tampoco los hábitos, el reconocimiento de las cosas, los nombres de los objetos, la percepción de los sentidos, el contacto con lo externo, ni el placer ni el dolor, ni el deseo de disfrutar, tampoco el apego al fruto de la acción, ni al tipo de cuerpo que se tiene, ni a la vejez ni a la muerte. En el vacío tampoco existe el sufrimiento, ni el deseo por las cosas que lo ocasionan, tampoco la desaparición de estos deseos, ni el sendero que conduce a su desaparición, que es el pensamiento positivo, la palabra positiva, la acción positiva, el sustento positivo, la observación positiva, la meditación positiva, la comprensión positiva y el esfuerzo positivo. Todas estas cosas son vacío. Igualmente, tampoco existe el saber. No hay realización, no hay conocimiento, ni ignorancia, ni realización, ni logro. De todo hay que desapegarse, porque los seres con la conciencia despierta, que viven de acuerdo con esta perfecta sabiduría, no tienen obstáculos en sus corazones, por eso no tienen temor, porque están libres de la división entre el par de opuestos, de las ilusiones, así aniquilan el yo personal y alcanzan la extinción o nirvana. Todos los seres con la conciencia despierta del pasado, del presente y del futuro han tenido la visión absoluta apoyándose en esta sabiduría que contiene la fórmula de la gran luz que no tiene otro igual, que puede hacer desaparecer el sufrimiento aquí donde vivimos. Todos deben saber que este sutra del corazón es el gran mantra de la gran sabiduría, el mantra supremo, el mantra sin par, que alivia todos los dolores, porque todo lo que dice es verdad, no expresa ninguna mentira. Gracias, Padre. Muy bien, estimados amigos, hemos llegado al final de este curso, de esta cátedra sobre Buddha Dharma. Como les habíamos comenzado al inicio de esta actividad, o del inicio de esta cátedra hace ya varios meses, aquellos que desearan su certificado de asistencia podían solicitarlo e iban a tener algunos requisitos para poder obtenerlo. Uno de los requisitos es, por supuesto, la asistencia, al menos un 80% de asistencia a estas transmisiones. El segundo requisito es completar un examen, un breve y sencillo examen que, con el favor de Dios, al finalizar esta actividad va a quedar colgado en la misma actividad. O sea, ustedes entrando al link de esta actividad, una vez que concluyamos esta noche, van a encontrar allí un link. Al hacer clic se va a abrir el cuestionario, son 15 preguntas. ¿Por qué se ríen? ¿Son muchas? Son 15 preguntas que, miren, si han participado de todas las actividades, si han prestado atención, lo deberían responder de memoria. Si por ahí no tienen tan buena memoria o no han prestado tanta atención, ya sea en las diferentes actividades que hemos comunicado o también en la bibliografía recomendada,
van a encontrar la respuesta a todas las preguntas. Así que es cuestión de que se tomen probablemente unos 15 minutos o 20 no más para contestar las preguntas, las envían y oportunamente, con la ayuda de la comisión de transmisión y la comisión de Facebook, una vez que concluyamos con la corrección de estos exámenes, les haremos llegar a los que hayan aprobado el examen, por supuesto, y que además hayan cumplimentado con el 80% de asistencia, su certificado de asistencia a la cátedra de Buddha Dharma. Bien, vamos a introducirnos y a continuar con el estudio que iniciamos semanas atrás sobre el Sutra del Corazón. ¿Hay alguien aquí en la sala que esté siguiendo a través, sí, muy bien, del celular la actividad? Si hay preguntas, les pido por favor y son preguntas relacionadas con la temática, con lo que estamos hablando, que por favor nos las hagan saber para que podamos responder las preguntas. Muy bien. Vamos a avanzar. El título de la actividad de hoy es Corazón de la Sabiduría. Hace referencia, por supuesto, al Sutra del Corazón, que podría ser también traducido de esta manera. Recordemos que el Sutra del Corazón comienza, al menos en la versión tibetana, con una bendición, una dedicatoria a la Madre Prajna Paramita, que es... ¿Quién es la Madre Prajna Paramita? La personificación de la perfecta. Muy bien, ¿la personificación de qué? De la perfecta sabiduría. Si tenemos micrófono, por favor, para que la gente que está del otro lado siguiendo la transmisión pueda escuchar las respuestas. Muy bien, dice así: bendita Madre, corazón de la perfecta sabiduría. A eso hace referencia el título de este sutra, el Sutra del Corazón o el Sutra del Corazón de la Sabiduría. ¿Alguien recuerda la llave tonal de la Madre Prajna Paramita? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué obra se encuentra? La estábamos escuchando. Algo para violinera, sí. Es el concierto de violín para violín y orquesta de Korngold, el segundo movimiento. Muy bien, avanzamos. El Sutra del Corazón surge como respuesta del señor Gautama a una pregunta de Sariputra. Ya hemos conversado que Sariputra era uno de los dos estudiantes más brillantes del señor Gautama y el que más dominaba la enseñanza al respecto del vacío o del suñatá, que es la temática que abordan toda la serie de sutras sobre el Prajna Paramita, lo que se llama la colección del Prajna Paramita Sutra. En el Prajna Paramita Sutra están incluidos varios discursos del señor Gautama. Uno de ellos es el Sutra del Corazón. ¿Alguien recuerda otro? El Sutra de Diamante. El Sutra de Diamante es otro. El Sutra del Loto, que es famosísimo, también forma parte de esta colección. Perdón, el Sutra del Loto, ¿es distinto al Sutra del Corazón? Sí, son diferentes sutras que forman parte de esta colección. De hecho, por ejemplo, el Sutra del Corazón el señor Gautama lo comunicó en una oportunidad estando en la colina de los buitres o Gridakutta en Rajir. Pero el Sutra de Diamante lo dio en otra parte, lo dio en Shravasti, en el bosque de Jetavana. Allí fue donde se comunicó el Sutra de Diamante. No son enseñanzas que las dio todas el mismo día. Podemos decir, son parte de un conjunto de instrucciones que el señor Gautama le comunicó a sus estudiantes más avanzados, si se quiere, más inteligentes, más realizados. Podríamos decir que forma parte de la enseñanza esotérica del señor Gautama. La pregunta de Sariputra al respecto fue, ¿alguien la quiere leer? Pregunta de Sariputra: ¿cómo debe entrenarse
uno noblemente nacido que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Bien. ¿Cómo uno debe leer las preguntas? Dios mío. Bueno, entonces, lo que va a responder el señor Gautama es cómo se practica la perfecta sabiduría, cómo vive, cuál es la conciencia que tiene un individuo que ha desenvuelto el Prajna Paramita. Bien, el Prajna Paramita o la perfecta sabiduría, cuando se desenvuelve completamente, elimina totalmente el primer eslabón de la cadena de originación dependiente que tiene al ser humano atrapado en la rueda del sufrimiento, en la rueda de la vida. Ese primer eslabón, que es la ignorancia, está representado ¿por quién? En la rueda de la vida, lo hemos visto. Por un cieguito. Muy bien, entonces, al eliminar la ignorancia con el pleno desenvolvimiento de la perfecta sabiduría, el individuo se libera de la rueda de reencarnaciones y se convierte en un Buda. Desenvuelve la plena iluminación. Imagínense lo importante, de lo que trata el Sutra del Corazón es de cómo practicar la perfección de la sabiduría para liberarnos del sufrimiento, para salirnos de la rueda de la vida, para dejar de padecer, sea por apariencia de hambre, apariencia de escasez económica, apariencia de enfermedad y toda la gama de sufrimientos psicológicos, como por ejemplo el miedo, el odio, los resentimientos, la depresión, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser aniquilado por la sabiduría. El señor Gautama, a lo largo del Sutra del Corazón, que es la respuesta más condensada que él da, podemos decir que el Sutra del Corazón sintetiza todo lo que el señor Gautama comunicó al respecto del Prajna Paramita. Él empieza con una respuesta breve, una respuesta en una oración, que es esta. Debe comprenderse perfectamente que los 5 agregados son vacíos. Cuando hablamos de los 5 agregados, ¿alguien me puede recordar qué son los 5 agregados? Sí, el cuerpo o la forma. No, me está diciendo cuáles son, qué son. ¿O qué son los agregados? La personalidad. Son la personalidad, todo aquello que compone la personalidad del ser humano. Y está compuesta por 5 agregados. ¿Cuáles son esos 5 agregados? El cuerpo, las sensaciones y emociones. Muy bien, ¿qué más? Las percepciones. Alguien que ayude. Las formaciones mentales y la conciencia. Muy bien, aplauso para la mierda. Muy bien. Entonces, a continuación el señor Gautama va a desarrollar esa respuesta y lo va a hacer en 4 puntos, diciendo: el cuerpo es vacío, el vacío es el cuerpo. El vacío no es otra cosa sino cuerpo, el cuerpo no es otra cosa sino vacío. Del mismo modo, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia son vacías. En este caso, hoy les puse en vez de forma, cuerpo, porque cuando está respondiendo y está hablando de la forma, se está refiriendo a la forma, en este caso, del cuerpo físico. Por supuesto, también a todas las formas físicas, pero específicamente en el inicio del sutra, cuando habla de forma y se está refiriendo al primer agregado de la personalidad, está hablando del cuerpo físico. Que el cuerpo es vacío. Dice, el cuerpo, ¿lo quieren leerlo en voz alta? El cuerpo es vacío. El vacío es el cuerpo. El vacío no es otra cosa sino cuerpo. El cuerpo no es otra cosa sino vacío. Del mismo modo, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia son vacíos. ¿Cuántas personas, cuántos millonarios, hombres poderosos de la política,
empresarios, artistas famosos, tal vez también deportistas famosos, hace 10 meses atrás, un año atrás, se sentían todopoderosos, que todo lo podían, orgullosos, se creían famosos, y de pronto viene un bichito, del cual no lo vamos a mencionar para no atraerlo, pero ustedes saben de qué se trata, porque todos estamos atravesando por una situación a nivel mundial, y esa situación o esa aparente realidad cambió y se transformó de un día para el otro. Les pongo algunos pocos ejemplos. Todo eso que ellos pensaban ser, todo eso que ellos creían que era seguro, no solamente ellos, la mayor parte de la humanidad, y tal vez muchos de nosotros mismos, lo que creíamos que éramos, lo que pensábamos de nosotros mismos, lo que creíamos que era una empresa segura, un negocio seguro, díganme, el turismo, la aviación hoy en día. La gente que vivía para el fashion o que vive para el fashion, vive para la apariencia personal, y hoy en día no puede ni salir a la calle a mostrarse. Bueno, a lo mejor lo hacen a través de Facebook o de Instagram, es verdad, y continúan mostrando algo. Pero en la calle al menos no lo pueden hacer. Y cuando salen tienen que usar un barbijo, así que aún ese rostro cuidado, maquillado, o del que uno podría sentirse tal vez justamente orgulloso por la belleza, no lo podemos mostrar porque tenemos que taparlo al menos en la mitad con un barbijo. ¿Qué quiere decir? Que todo eso es vacío y hay que vivir recordándoselo, recordando que todo eso que creemos tener, las ideas fijas a las que a veces nos aferramos, lo que pensamos de nosotros mismos y de los demás, nuestras percepciones al respecto del mundo son cambiantes, son impermanentes, porque son vacías. Y hay que vivir repitiéndose esto. Esto es impermanente, es como si no existiera. Esto es maya, es ilusión, es apariencia, es vacío. Esto no existe, le quito poder. Si te das cuenta de que tu yo es vacío, si te das cuenta de que todo lo que creías ser o lo que crees ser, todo lo que te han dicho los demás que sos, todo eso en realidad es vacío, y entonces dejas de sostener imágenes de vos mismo, imágenes de los demás. En ese vacío de no sostener imágenes, puede ser que te encuentres libre de los conflictos, de los traumas, de las preocupaciones, de los líos que son generados puramente por la mente, por el juicio, por la calificación. Y puede ser que de esa manera vivas libre o más allá de las dificultades o de los avatares de la vida. Si te das cuenta de que tu yo es vacío y que lo que crees que eres es una ilusión creada por tu mente, pueda que vivas sin creerte nada, sin sostener una imagen, libre de conflictos, más allá de los avatares de la vida. No sé si hasta aquí esto que estamos hablando les resulta evidente, pero en lo que vamos a conversar de aquí en adelante, y que está expuesto en el Sutra del Corazón, va dirigido precisamente a que nos demos cuenta de todo ello, que los juicios, las calificaciones que hacemos de nosotros mismos, de los demás, de situaciones y de cosas, no están en ninguna otra parte que en nuestra mente.
que el conflicto lo generamos nosotros mismos con la calificación negativa, y que al dejar de calificar, por darnos cuenta de que nada de eso es real, que todo eso es vacío, nos liberamos del sufrimiento. Sobre todo nos liberamos de los apegos. Hay no sé si llamarlo tratamiento, es un escrito de Rubén Cedeño y de alguna manera un tratamiento que se llama Propósito de Nada, y vivir de acuerdo a esto, reflexionar en esto, nos lleva a desenvolver la conciencia del vacío. ¿Quieren hacerlo? Sí. Podemos hacerlo, todos juntos, pero lo vamos a leer lentamente, pensando, meditando en cada frase, porque cada una de estas frases es un objeto de meditación, es un bija mantra o una semilla de meditación. Propósito de nada. Nada es mío, nada me pertenece, nada tengo, nada he tenido, nada tendré, nada reclamo para mí. Deténganse aquí. La forma es vacío, el cuerpo es vacío. Por lo tanto, aparentemente lo tenemos, pero un día este cuerpo lo vamos a tener que dejar. Lo mismo la ropa, el automóvil, la casa. Espero que no sea pronto, pero tampoco podemos apegarnos ni al deseo, para no sufrir, para no tener temores. Así que, aunque obviamente desde el punto de vista convencional, el celular es mío, la corbata es mía, la casa es mía o la estoy alquilando yo y el auto es mío, desde el punto de vista absoluto todo eso es vacío. Así que ni es mío, ni me pertenece, ni puedo andar reclamándolo, porque el sentido de propiedad es vacío, es ilusorio, es apariencia. Vamos, seguimos. Continúa diciendo: nada soy, nada he sido, nada quiero ser, nada seré. Lo que pensamos de nosotros mismos, la imagen que nos hacemos de nosotros mismos y la imagen que además le queremos proyectar a los demás, que no siempre es la que tenemos de nosotros mismos, sino la que nos gustaría tener, todo eso es real. ¿Existe por sí mismo? No. ¿Por qué? Porque lo ha creado ¿quién? Uno mismo pensándolo. Por lo tanto, todo eso es vacío. Así que deberíamos vivir conscientes de esto, de que no somos nada, y que querer ser algo es vivir en el absurdo y en la ilusión. Nada recuerdo, nada me perturba, nada pienso, nada deseo. Si estamos conscientes de que la forma es nada, es vacío, el cuerpo es vacío, nuestras percepciones son vacías, nuestras ideas, nuestros conceptos de las cosas son vacíos, entonces nada hay que desear tampoco, nada hay que perseguir, ni recordar siquiera, a menos que sea útil y necesario. Esto no es para andar en la estupidez de decir: yo no tengo pasado, no me acuerdo de nada, porque si usted no se acuerda de nada, entonces tampoco se acuerda de la dirección de su casa. Usted no se acuerda que que tiene una deuda con alguien para no pagarle, pero por ley de causa y efecto, también los que le deban a usted se van a olvidar y no le van a pagar, y ahí tanta gracia no creo que le hagan. O sea, los recuerdos existen desde el punto de vista convencional. Son necesarios, ¿sí?, tener memoria para poder vivir, pero en el sentido absoluto, la memoria es vacío. Es tan vacío que hay personas que sufren apariencias de accidente y no se acuerdan de nada, pero siguen existiendo. Y eso, ¿dónde están esos recuerdos? ¿Dónde está esa memoria? Cuando uno reencarna, si acaso existe la reencarnación, ¿dónde está la memoria del pasado? Es vacío. La memoria de encarnaciones anteriores. De hecho,
La memoria es subjetiva y selectiva. No nos acordamos absolutamente de todo. De un mismo hecho que hemos atravesado, vivenciado varias personas, unos se acuerdan de una cosa, otros se acuerdan de otros aspectos y algunos a veces no recuerdan nada en absoluto. Terminamos. Nada es lo único que existe, nada es la única verdad, nada es lo único que quedará, nada en la eternidad. Muy bien, 8 aspectos de la vacuidad. Continúa el señor Gautama, después de haber dado una explicación en una oración. Desarrollarla en 4 puntos, ahora la va a desarrollar en 8. Dice, por lo tanto, Sariputra, todos los fenómenos son vacíos, no tienen características definidas, no nacen, no cesan, no son puros, no son impuros, no aumentan y no disminuyen. Vamos a ver un ejemplo. El sobre, les puse un sobre en la pantalla. ¿Sí? Acá yo me traje un sobre. El sobre, desde el punto de vista convencional, ¿existe el sobre? Sí. Existe, acá hay un sobre. Bien, perfecto. Entonces, ¿tiene características propias? Sí. ¿Qué es un sobre? Pero cualquier papel, no. Un envoltorio, una cubierta, generalmente de papel, para introducir ¿qué cosa? Una carta. Tiene características propias. Nace, es decir, es fabricado. Bien. Y también cesa, o sea, muere, destruido, o puede ser destruido. Muy bien. Puede ser más bonito o menos bonito, estar bien hecho o mal hecho, es decir, ser puro o ser impuro. Aumentar o disminuir el valor, tal vez, ¿sí? Si hay escasez de sobres, cuestan más el sobre. Si hay mucho sobre, baja el precio. Vamos. Entonces, ya hemos dicho que desde el punto de vista convencional tiene todas esas características, pero desde el punto de vista del vacío, entonces, todas esas características son vacíos. Y ya nos vamos a introducir. Recordemos lo que el señor Gautama habla al respecto del camino del medio. Dice, todo existe. Esto es un extremo. Nada existe. Este es el segundo extremo. Sin inclinarse hacia ninguno de estos extremos, el Tathagata enseña el camino del medio. ¿El sobre existe? Sí. Bien. ¿El sobre existe? No. No existe más. El sobre es vacío. Ni existe, ni no existe. Esa fusión de los opuestos polares es lo que está representado por Vajradhara, que tenemos, que es la personificación de la vacuidad o del vacío, que lo tenemos representado atrás en un tanka, con las manos cruzadas, donde está masculino y femenino, frío, calor, luz y oscuridad, bien y mal, sobre, no sobre. ¿Sí? Ahí está todo. Entonces dijimos, todos los fenómenos son vacíos. Como hemos visto, el sobre es vacío, porque si bien existe, pero no existe por sí mismo, porque ha sido fabricado, y por lo mismo que ha sido fabricado puede ser destruido, bien, y dejar de existir. Es vacío en su naturaleza. Vamos a ver las siguientes características o los siguientes 8 puntos, los 8 aspectos de la vacuidad a los que se refiere el señor Gautama. Dice, no tienen características definidas. Decimos que una persona es buena, o que una persona es alegre, o que una persona es triste, o que una persona es cabrona, tiene un
carácter insoportable, casi siempre porque la hemos conocido en una circunstancia donde estaba expresando alguna de estas características. Pero la persona es siempre así. Pregunto. No. Las personas cambian. Y aun cuando una persona, podríamos reconocer la mayoría, que la mayor parte del tiempo expresa un tipo de carácter, digamos, es belicosa, seguramente cuando duerme no es belicosa. No puede pelear a nadie. Es agresiva o amorosa, pero cuando duerme no es ni amorosa ni no amorosa. ¿Bien? O simplemente, si la persona en algún momento se da cuenta de que una actitud o una característica, un defecto de carácter está generándole problemas, puede hacer el esfuerzo positivo por cambiar, por transformarse. La persona no es un bloque estático, ¿sí? O sea, no podemos decir que tenga características definidas. Pero cuando entonces decimos que fulanito es un cabrón, menganita es una mentirosa, el otro es un chismoso, o esta persona es servicial y amorosa, esas calificaciones o esas expresiones las hacemos a partir de ¿qué? De la percepción. De un juicio, a partir de... ¿Y ese juicio qué? ¿De dónde surge? Del contacto con los sentidos, con el objeto. Hemos hecho contacto con la persona y hemos ¿qué? Calificado. Una sensación. Hemos creado ¿qué? A partir de la información que hemos obtenido de la persona. Una imagen, exactamente. A través del contacto con la persona, la primera vez que la vimos, en los primeros minutos, 2, 3 minutos, ¿sí? Es normal, los psicólogos, sociólogos lo tienen medido esto. Dicen que 2, 3, 5 minutos, usted ya se hizo una imagen de la persona que puede ir modificando con el tiempo, pero generalmente si la imagen es negativa, con el tiempo lo que va a hacer es incrementar los aspectos negativos de la imagen, y si es positiva, incrementar los aspectos positivos. Por eso después de años, cuando la persona actúa o reacciona de una forma inesperada para nosotros, que no responde a la imagen que nos habíamos hecho de ella, ¿qué decimos? Me desilusionó. Esta persona me desilusionó. ¿Por qué te desilusionó? ¿Qué implica? ¿Qué está implícito en decir que te desilusionó? Que sí, que no responde la imagen, pero esa imagen entonces ¿qué era para vos? Una ilusión. Estabas bajo el influjo de la ilusión del maya. Era un maya lo que pensabas al respecto. Bien, le voy a contar una historia real. Esto es una historia de una adolescente que era muy feliz en el colegio, porque toda la vida en la escuela primaria, en la escuela secundaria, la molestaban los compañeros, le hacían bullying, tal vez no le gustaría la forma de ser, era la mejor estudiante del curso, y bueno, le hacían bullying a la niña, y la niña por supuesto la pasaba muy mal. Pero a la par de ir al colegio, ella iba al conservatorio de música donde estudiaba violín. Y en el conservatorio de música, su inteligencia, su talento era apreciado, valorado, tenía muchos amigos, y ocurrió algo. Un día, una compañera de estudios del colegio donde ella era triste, donde era infeliz, porque le hacían bullying, etc., se dio cuenta de que tenían una amiga en común. Esa amiga en común era compañera de esta muchacha en el conservatorio de música. ¿Me siguen la historia? Bien. Se pusieron a hablar acerca de esta persona X, Martita, no le voy a dar el nombre, Martita, y se encontraron con que entonces la imagen que tenían de la misma persona era completamente opuesta
una de otras. Una estaba acostumbrada a ver una persona triste, poco sociable, que se reunía apenas con 2 o 3 amigas en su curso, en el colegio, y estaba la mayor parte del tiempo separada del resto de sus compañeros. Mientras que en el conservatorio era una persona sociable, una persona alegre, una persona conversadora y apreciada por los demás. Era la misma persona. Entonces, volvemos a lo que dice el señor Gautama al respecto. No tienen características definidas. Esas características, ¿quiénes se las daban? El entorno. O la devolución que le hacía el entorno, que el entorno recibía de parte de ella. Bien, avanzamos. No nacen ni cesan. No nacen ni mueren, no comienzan ni terminan. Está hablando de todos los fenómenos. Dice, todos los fenómenos son vacíos. Carecen, las características de esos fenómenos son vacías. No nacen ni cesan. No sé si alguna vez, les voy a poner la imagen para que la vean del otro lado. No sé si alguna vez se pusieron a pensar que lo que nosotros vemos como nacimiento en el plano físico, desde el punto de vista de los planos internos, de los amigos que el alma tiene en el más allá antes de venir a la encarnación, es lo más parecido a una muerte. O sea, si usted está en el más allá antes de encarnar y tiene amigos en el más allá, cuando usted va a venir a la encarnación es una separación de esos amigos que usted tiene en el más allá, en el periodo entre una encarnación física y la otra. Si no es como una muerte, al menos es sí como un largo viaje que esa alma va a realizar y que los va a mantener separados e incomunicados por un buen tiempo. Al mismo tiempo, cuando una persona aquí en el plano físico llega al punto de la desencarnación, para sus seres queridos, madres, abuelos, hermanos, tíos, que han desencarnado y que estén en los planos internos y puedan encontrarse, tengan la posibilidad de encontrarse con esa alma que va a desencarnar, es como un nuevo nacimiento o un encuentro después de una larga separación. Entonces, la muerte no es muerte por sí misma. La muerte, ¿qué viene a ser? O el nacimiento, ¿qué vienen a hacer? Un cambio de estado. Un cambio de estado. Un inicio, el inicio de un estado nuevo y la conclusión de un estado previo. Ahora, en un mundo donde en realidad todo está continuamente cambiando, todo está continuamente transformándose, ni siquiera de un año a otro, que ya este año ha sido particularmente obvio, ¿sí? De semana a semana, de día a día, de minuto a minuto, todo está cambiando. Entonces, estamos continuamente naciendo y muriendo. O podemos decir, no hay ni nacimiento ni muerte. Lo que hay es un continuo devenir, una continua transformación. Porque además, la muerte como la aniquilación total de algo no existe. Lo que hay es una continuidad. El individuo que desencarna, lo que ha dejado es el cuerpo físico, pero la conciencia continúa. La continuidad de la conciencia, valga la redundancia, continúa. ¿Sí? Y cuando nace, no es que nació o apareció de la nada. Como la idea un tanto infantil de que Dios creó el alma, esa alma de la nada de pronto apareció. Y era capaz de entender, hablar, escuchar, comunicarse, etc. Tampoco. Esa alma que nace es una corriente de vida que es la continuidad de una conciencia que viene evolucionando. ¿Me siguen? Lo mismo con todo.
con todo lo demás. Bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Hay alguna pregunta, Dalia? Bien. Digo, si no hay nacimiento ni muerte, entonces no hay ni por qué lamentarse, angustiarse o preocuparse. Por eso, o estar sufriendo. Nos sufrimos porque tenemos la idea de que lo que nace es así como un bloque que apareció de la nada y que un día va a desaparecer de golpe. Y eso es también una ilusión de la mente. No son puros ni impuros. Ahí les puse una imagen. ¿Quién es el que está de un lado? Del lado izquierdo, ¿quién es? Gautama, muy bien. Y del otro lado, ¿saben quién es? Nadie sabe quién es el que está del otro lado. Es el fundador del jainismo, Mahavira. Muy bien. ¿Por qué se los puse? Porque el señor Gautama, para dedicarse a la búsqueda de la sabiduría, buscar la causa del sufrimiento, para poder liberar a la humanidad, abandonó a su esposa, abandonó a un hijo recién nacido y abandonó, si quiere, al padre también. Mahavira, para no hacer sufrir a sus padres, él quería dedicarse a la vida espiritual. Para no hacer sufrir a sus padres, esperó que los padres se murieran. Los dos tenían, los dos tenían el mismo objetivo. Se puede decir entonces que abandonar a un padre, a un hijo, a una esposa, por sí mismo, sea puro o impuro, bueno o malo. Lo que dependió ahí, ¿qué fue? La motivación. El señor Gautama lo hizo por el cumplimiento de un deber que estaba por encima de eso. Lo que no quiere decir, entonces, que desde el punto de vista convencional, a todo el mundo abandona a los hijos, la esposa, vive así, como padre, la paternidad o una maternidad irresponsable, y eso esté bien. Es que el hecho en sí mismo no es puro ni impuro, no bueno ni malo. ¿Me siguen? Sí. A lo que vamos. Y lo mismo en el caso de Mahavira. En otro caso podría haber sido expresión de apego. No dejó a los padres para seguir un sendero espiritual porque estaba apegado a los padres. Sí, pero con Mahavira. Sí. Por ejemplo, Mahavira por no dejar a los padres esperó a que desencarnen. Sí. El hecho de dejar a alguien se ve que es lo que tenía que desenvolver. Estaba dejando a los que iban a estudiar de lo que él tenía para dar. Entonces, no dejaba a los padres, pero estaba dejando de comunicar lo que tenía que hacer. Siempre estaba dejando. Pero recuerden algo, que lo que se planteó practicar, desenvolver o expresar el Mahavira fue la inofensividad. Entonces, su foro, él lo que pensó en ser inofensivo. No hacer nada que hiciera sufrir a otros. El rey Eduardo VIII del Reino Unido abdicó, abandonó el trono para casarse con la mujer que amaba, con una mujer divorciada. En ese momento no estaba permitido por las leyes del Reino Unido, no le quedaba más que o renunciar a la mujer o renunciar a el trono. Él renunció al trono. El señor Gautama también renunció a un trono, a 2 tronos incluso, al que también le ofreció el rey Bimbisara. Pero en el caso del señor Gautama lo hizo para buscar la causa del sufrimiento, alcanzar la iluminación y con ello poder ayudar a los seres a dejar de sufrir. Entonces lo mismo, ¿el hecho es puro o impuro por sí mismo? No. Y desde el punto de vista convencional es puro o impuro de acuerdo a la motivación que haya detrás. ¿Sí? También incluso puede ser causa de sufrimiento o no para la persona, depende de cuál sea su plan divino. Si el plan divino de Eduardo VIII era ser rey,
y en el fondo al final lo que él quería era ser rey, habrá sufrido, no lo sé, lo desconozco. Y si en realidad ser rey no le interesaba en absoluto y él lo que quería era casarse con esa mujer y pasarla bien, ¿qué podemos decir? Entonces, hilándolo con las anteriores actividades, Sí. No es el hecho, sino la intención. El hecho en sí mismo, el fenómeno, el hecho, la situación, la cosa, la persona, no es per se ni pura ni impura, ni buena ni mala. Per se, por sí misma, pero dentro del entorno, siendo el efecto de una causa y a su vez causa de efectos posteriores, dentro de un encadenamiento de originación dependiente, lo que en un caso puede generar sufrimiento, en otro caso puede generar liberación. Para el señor Gautama y para Mahavira, dos acciones aparentemente opuestas, ambas fueron causa de iluminación y de liberación. ¿Me siguen? Sí. Ok, bien. Vamos que les voy a poner muchos ejemplos. Santo Tomás Moro y el emperador Akbar de India, el emperador mogol Akbar de la India, ambos se dice fueron encarnaciones de un mismo ser, que en metafísica lo conocemos como el maestro el Moro. Muy bien. Santo Tomás Moro, o Tomás More, que lo están viendo a la izquierda, fue el primer ministro de Enrique VIII y fue mandado a decapitar por Enrique VIII porque se negaba Sir Thomas More a aceptar que el rey repudiase a Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. O sea, no aceptó que el rey se divorciara o que le pidiera al Papa la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con otra mujer. Bien. En la encarnación siguiente, como el emperador Akbar tuvo al menos 12 esposas e innumerables concubinas. ¿Y entonces? Se evolucionó. Porque dentro de un contexto católico, más en el siglo XVI, el divorcio era algo inaceptable. Y dentro de una corte mogol que seguía la práctica del islamismo, lo normal era la poligamia masculina en este caso, el hombre que podía tener muchas mujeres. Entonces, en sí mismo, el divorcio, el no divorcio, el tener una o muchas parejas, ¿es puro o impuro? Tampoco. Bien, les voy a poner más ejemplos. El San Francisco de Asís y el Yahya Han, el mismo caso. Tanto San Francisco de Asís como el Yahya Han, en metafísica, se considera que son dos encarnaciones de un ser de luz que conocemos como el maestro Uthumi. Muy bien, San Francisco de Asís fue un monje, un renunciante, que nunca se casó. No sabemos si en los primeros años de vida, que era un poquito como el playboy de Assisi, haya tenido alguna chica y demás, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos que tuvo más de 200 mujeres en su harem fue el Yahya Han. Vamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, estos fenómenos no son buenos ni malos, no son puros ni impuros. En la sociedad machista, cuando un hombre tiene muchas mujeres, ¿qué dicen? ¡Qué macho que es! ¿Sí? Más mujeres tiene, más macho. Y se lo alaba por ello, ¿verdad? Pero si la mujer tiene más de un hombre, es una... ¿Sí? Y es lo mismo en realidad. Entonces, ¿por qué calificamos algo de aparentemente bueno, puro o hasta alabable, y lo otro lo calificamos como detestable o lo rechazamos?
¿Quién es la que rechaza todo eso? Es la mente, porque esas características o esas acciones per se no son ni buenas ni malas, ni puras ni impuras. En una sociedad matriarcal, como las ha existido en el pasado y todavía alguna existe por ahí en el norte de Nepal, hay casos donde las mujeres tienen muchos maridos. Y en otras, como en buena parte del Oriente, los hombres pueden tener 2 esposas, 4 esposas y en algunos casos más. En la mayoría de los países occidentales que siguen una tradición judeocristiana, al menos en los últimos siglos, entonces solamente se permite la monogamia. Pero eso, todo es la poligamia, la monogamia, la poliandria y la no sé qué vaina más, todo eso es vacío, porque es creación de la mente humana. ¿Vamos? ¿A dónde nos va llevando toda esta conversación? Darnos cuenta de que todo es vacío. Sacar los prejuicios. O en otras palabras, ¿a no qué? A no juzgar, a no condenar, a no criticar. Y no juzgar, no condenar, no criticar es no qué. No pensar. Pero no pensar de andar en la vida sin reflexionar. No crear imágenes. No vivir de conceptos, de ideas. No vivir atrapado por nuestras propias creaciones mentales. Ahí es donde va todo esto. Les voy a poner un ejemplo que es terrible. Alan Turing. ¿Han visto la película Enigma? Sí. Bien, Alan Turing, se los presento si alguno de ustedes no lo conoce. Fue un matemático, lógico, informático, criptógrafo, filósofo, biólogo, uno de los padres de la computación y de la informática. Así que a él le debemos, en buena parte, las computadoras que utilizamos para trabajar, para estudiar, para transmitir la enseñanza también. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing descifró los códigos nazis de la máquina Enigma. Su trabajo acortó la guerra entre 2 y 4 años y se calcula o se estima que llegó a salvar, gracias a su colaboración en esto, 14 millones de vidas. Fue procesado por homosexualidad en 1952 y murió 2 años después. Presumiblemente se suicidó por la condenación social y porque para no ponerlo preso, el juez lo mandaba a colocarse inyecciones que lo castraban químicamente. En 2013, la reina Isabel II lo exoneró y anuló los cargos en su contra. Díganme eso. Y no se supo cuánto se le debía a Alan Turing, sino hasta 50 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, porque toda la información al respecto de lo que los servicios secretos de los cuales participó Alan Turing tuvieron que ver para descifrar, por ejemplo, los códigos nazis, todo eso era parte de información secreta, información que permanecía oculta. Había que esperar 50 años a que se abrieran esos archivos. Cuando se abrieron fue que se supo todo lo que se debía a ese ser. Entonces, a ese ser que es tal vez uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes héroes de la humanidad del siglo XX. Miren todo lo que le debemos. Le debemos millones de vidas salvadas. Probablemente que esa guerra fuera ganada por los aliados, más lo que le debemos por todos los aportes que le dio a la informática y a la computación. Y esa humanidad a la que él estaba beneficiando, esa humanidad lo condenó, lo juzgó, lo metió preso. Y esa misma humanidad, porque es literalmente la misma humanidad que lo condenó, lo juzgó, porque en su momento la homosexualidad era considerada en el Reino Unido un delito, esa misma humanidad
60 años después lo exoneró de todos los cargos. Lo exoneró cuando ya era tarde, ¿no? Para que vean que nada es puro ni impuro, desde el punto de vista absoluto, desde la realidad absoluta del vacío. Una verdadera tragedia. ¿Seguimos o están? ¿Me siguen? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Vamos a continuar con esto. Me encantó lo de no son puros ni impuros, buenos ni malos. ¿Qué están viendo ustedes en las fotos? En pantalla. ¿Qué hay ahí? Un preso. Por un lado hay un preso, muy bien. ¿Y del otro lado qué hay? Un monje. Más que un monje, es un monje en particular. Es un cartujo, exactamente. Tanto un preso en una cárcel como un cartujo, ambos están presos. Uno no puede salir de la cárcel, está detrás de las rejas, tiene que seguir toda una serie de disciplinas, está limitado en su libre albedrío, ¿no? Y en el caso del cartujo, está más preso que el preso, porque el cartujo tampoco puede salir del monasterio, ni siquiera puede hablar. Las palabras o las frases que puede pronunciar durante el día están contadas, limitadas. Está también sometido a una disciplina de oración, de estudio y de trabajo, y agreguémosle, si se quiere, una disciplina también de humildad. ¿Cuál es la diferencia? La motivación. Que uno es por elección y el otro no. Primero que uno está por elección, es verdad, y el otro no. Por malas elecciones. Ok, o por malas elecciones. Uno está por buenas elecciones y otro por malas elecciones. El cartujo está, supuestamente, no lo sabemos porque no estamos dentro del corazón del cartujo, pero ¿está feliz o infeliz? Supuestamente está feliz. Eligió eso. Sí, ha elegido ahí recluirse o entrar en seclusión para irse al cielo, hacer contacto con su propio ser y unirse con Dios, con la divinidad. Y el preso está ahí pagando el mal karma de acciones realizadas en el pasado. Bien, pero ambos, a lo que quiero es que ambos están viviendo en una celda. De hecho, en los conventos, no solamente en las cartujas, sino en los conventos en general, a la habitación donde vive el monje o la monja se le dice celda. Igualito que a la celda de una prisión. Entonces, hace 9 o 10 meses que buena parte de la humanidad, a lo mejor no todo el tiempo, pero por periodos, a causa de la apariencia de pandemia en la que estamos, se encuentra obligada a vivir en reclusión o en seclusión. O presa, como el ladrón en la cárcel, o en seclusión, como el monje en el convento. El que decide si va a estar recluido o en seclusión es usted. Si lo quiere vivir como un castigo de Dios, como un castigo de la vida, como un castigo de la naturaleza, y sufrir porque tiene que quedarse en esta Navidad, como está ocurriendo en muchos países, solo, o conozco el caso incluso de algunos estudiantes de metafísica o familiares que han pasado buena parte de este año literalmente solos, sin la posibilidad, han tenido que trabajar sí o estudiar, sin la posibilidad siquiera de decir me hago de una pareja para pasarlo un poco mejor, porque con aquello de mantener la sana distancia es difícil, ¿no? Es un riesgo andar ahí buscando un desconocido. Tampoco hay ni boliche, bares,
ni siquiera era, a veces ni en el trabajo, la posibilidad de conocer a alguien, ¿verdad? Entonces, es un año de celibato. Usted lo puede vivir como una condenación, como un martirio, como el preso en la cárcel, o lo puede vivir como una bendición. Es decir, bueno, por este año soy un monje, vivo como un monje o como una monja. Y ser feliz. ¿Dónde está la diferencia? En la mente, en la actitud que usted tome. No solamente eso, esta apariencia misma que está atravesando la humanidad es una oportunidad sin lugar a dudas para quemar karma. Acá debe haber mucha gente, millones de personas quemando karma. ¿Qué es quemar karma? Es pagar. ¿Qué es? Pagar deudas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una persona tiene un karma negativo, una deuda kármica y no la paga? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien sabe? Va a acumular más deuda y sigue sufriendo. No necesariamente acumule más, pero mientras haya una deuda kármica, ¿qué pasa con esa alma, con esa corriente de vida? Sigue prisionero en la encarnación. Hay algo que no puede hacer. Liberarse. Bueno, liberarse. Puede ser un karma. Puede ser que pague ese karma y no se termine de liberar, se libera de ese karma. No saben lo que... Lo dice Kuthumi a los pies del maestro. Una deuda kármica es la imposibilidad para esa alma de dar un paso adelante en su evolución. Ah, bueno, alguien lo dijo. Okay. Lo que pasa es que contestamos todo y no se entiende. Entonces, cuando esa corriente de vida paga la deuda kármica, ¿se puede decir que pagar una deuda kármica sea malo? No, porque pagar una deuda kármica es liberarse de ese karma. Claro, si lo hace a través de la ley del perdón con la llama violeta, es, digamos, más placentera y menos sufrimiento. Pero aun cuando fuera con el sufrimiento, al pagar ese karma, tiene la oportunidad de ir hacia arriba y hacia adelante en su evolución. Okay, eso por un lado. Pero para muchas otras personas, en las cuales nos podemos incluir nosotros mismos, la actual situación es una oportunidad extraordinaria, una oportunidad de servicio, una oportunidad de progreso. Al mismo tiempo que al tener recluidos a uno, en seclusión a otros, de acuerdo a lo que cada uno haya elegido, la gente se ve, hay mucha gente que se ve impedida de seguir haciendo el mal, o por lo menos no puede hacer tanto como hacía antes. Es claro, ¿no? Bien, eso por un lado. Luego, hay muchos otros, como por ejemplo en la actualidad, les voy a poner algunas imágenes, los médicos, profesionales de la salud, científicos e investigadores, fuerzas de seguridad y también todas las personas que trabajan en los gobiernos, no solamente gobernadores, presidentes, ministros, todos los que trabajan en los gobiernos tienen una oportunidad extraordinaria de prestar servicio, de consagrarse al servicio, de hacer méritos, incluso para entrar en la vivencia o en el sendero espiritual o para pasar por iniciaciones. Dígame usted el caso de los profesionales de la salud, sobre todo aquellos que trabajan en forma directa con esta apariencia, ¿no? Atendiendo a pacientes. No pueden, ni aunque quieran, pueden salirse de ahí. Están consagrados o por propia voluntad o porque las circunstancias los compelen y los obligan. En cualquier caso, están consagrados a servir, a ayudar a salvar vidas. Sí, vas a decir algo, Lino. Sí, es una consulta, una duda que se me genera porque
médicos están también en una forma de seclusión o de reclusión. Están, no sí, pueden apartarse. están consagrados Exacto. al servicio, concentrados en ello. Y lo mismo las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad. Lo mismo, muchos de los políticos como los que pusiste. Muchos de los gobernantes están en la misma A su situación. vez, hay otros habitantes o ciudadanos en todo el planeta que están en la misma circunstancia. Pero mi pregunta es, Sí. lo que enumeré primero, tomaron conciencia de eso. A la fuerza, por dolor, por angustia y porque ya pasó tanto tiempo que no pueden más que hacer que tomar conciencia. Y los que al principio estaban en un estado de negación, la situación los llevó a o tomaron medidas, ¿sí? Cartas en el asunto, o lo sacaron del medio. Los otros, porque esa a lo mejor Hércules trae la respuesta, pero Sí. los otros, que solo esperan el momento de salir y de creer que todo vuelve a ser como antes. No, esa seclusión o reclusión, ¿en qué medida los alivió o los concienció de algo? Miren, a ver, vean algo. Aún en el peor de los casos, en el caso de lo más extremo, la gente se ha visto más o menos sometida a algún tipo de disciplina. Sí, eso sí. Y la disciplina es una cualidad del cuarto rayo. Rubén lo ha comentado, el maestro el tibetano lo dice literalmente. Nadie es realmente libre, y mucho menos un discípulo. Porque está sometido a disciplinas. Disciplinas como a las cuales se autosomete el cartujo en el monasterio. El estudiante o el discípulo en el sendero, en el ámbito en el que le toque vivir. También a una disciplina se someten, por ejemplo, militares. Y por eso el maestro del tibetano dice que entre los militares hay muchos candidatos al discipulado. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a estar sometidos a una disciplina. Ok. Vamos a algo concreto. Por ejemplo, el maestro del tibetano dice que en el año 2025, en la actualidad, hace 100 años atrás, más o menos, cuando comunicaba la enseñanza a través de los libros que el maestro del tibetano escribió por medio de Alice Bailey, decía que para el año 2025 iban a haber millones y millones de iniciados de primer grado en el mundo, es decir, seres que tengan la primera iniciación. Esa primera iniciación es el despertar del Cristo, que está representado por el nacimiento de Jesús en Belén. ¿Vamos? Bien. Los requisitos para la primera iniciación están expuestos en el libro A los pies del maestro, por el mismo maestro Guthumi. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, discernimiento. Discernimiento. Díganme si gobernantes, fuerzas de seguridad, médicos, hoy en día no tienen que usar el discernimiento. Todo el tiempo. Recordemos que el discernimiento es entre otras cosas, va dirigido a elegir, hacer lo que es más importante y dejar a un lado lo que no es importante o lo que es menos importante. Hoy en día los médicos que están en el frente, los gobernantes mismos, las fuerzas de seguridad se ven casi compelidas a sí o sí hacer lo que es más importante y lo que es más urgente, aunque no sea lo que a sus personalidades les gustaría hacer. Así que discernimiento hay. ¿Qué más? Carencia de deseos. ¿Qué deseo ese pobre médico? Que están haciendo turnos de 24, 48 horas. Y como sus compañeros le han dado el bichito, entonces tienen que estar cubriendo a esos compañeros haciendo jornadas que deben ser interminables. ¿Qué hace con sus deseos personales? Nada. Los tiene que hacer a un lado. Nosotros mismos, tanto los que están en reclusión como en seclusión, sus deseos personales los han tenido que hacer a un lado. O sufrir o renunciar a ellos. Podés seguir sufriendo porque querés hacer algo y no podés, o renunciar a ello y ser feliz. Bien. Tercero,
recta conducta. Como les digo, obligados a tener buena conducta, aunque no quieran. Y por último, amor. Y vemos expresiones nobles. Les puse ahí una, la de estos médicos, están en la imagen, la de estos médicos que, por ejemplo, a través de un teléfono, de una tablet, ayudan a que esos pacientes terminales puedan despedirse de sus seres queridos. Son innumerables los casos. Esos gestos de amor, de compasión, de sensibilidad, por mencionar solamente uno de tantos. Esos seres están haciendo méritos, tal vez para ser uno de esos millones de iniciados de primer grado de los que habla el maestro Yuval Kul, van a ver en el año 2025. Y todo eso gracias ¿a qué? Al bichito y a la apariencia de pandemia. Avancemos. No aumentan ni disminuyen. Vamos, seguramente ya se perdieron para este punto. Vamos a ir a los 8 puntos, se los leo todos. Decía el señor Gautama, Sariputra, todos los fenómenos son vacíos, no tienen características definidas, no nacen, no cesan, no son puros, no son impuros, no aumentan y no disminuyen. Ahí estábamos. No aumentan y no disminuyen. ¿Por qué no aumentan y no disminuyen? Porque siendo vacíos, por naturaleza, en su naturaleza absoluta, no van a ser más vacíos o menos vacíos, son vacíos. Y ya. Pero además de esto, en un mundo donde todo está cambiando y transformándose continuamente, lo que aparentemente aumenta o disminuye no es lo mismo. ¿Se entiende eso o no? Lo que aparentemente aumenta, lo que vemos como aparentemente creciendo o decreciendo, es una continuidad o un continuum, sea de la persona, de la conciencia, de una situación o de un objeto. Pero como todo está cambiando y transformándose continuamente, eso que ahora es más grande que lo que era ayer, es más grande, pero además es diferente. Es el mismo en un sentido, pero en otro sentido no lo es. Volvamos al camino del medio. Desde un punto de vista convencional, el Fernando de una semana atrás, de 10 años atrás, es el mismo Fernando. Vamos. Pero en realidad, el Fernando de hoy es el resultado de una continuidad. Vamos. Bien, donde ese Fernando del pasado sobrevive de alguna manera, mejor dicho, es la causa de la actual, pero la actual no es igual que el del pasado. Es parte de esa continuidad, de esa línea de continuidad. ¿Me sigue o no es muy complicado? ¿Por qué? No puede ser el mismo porque Fernando es vacío. Esto existe, es un extremo. Acuérdense el sobre. Esto existe, es un extremo. Esto no existe, es el otro extremo. Es el mismo de hace 10 años, es un extremo. No es el mismo y no tiene nada que ver, sería el otro extremo. No es ni una cosa ni la otra. A esto es a lo que se refería el señor Gautama. Siempre se los pongo este ejemplo, que me parece extraordinario, porque es la parte práctica. El no vivir atrapado en el pasado, en la imagen del pasado, es lo que le permitió al señor Gautama no solamente no es perdonar, porque él no lo tuvo ni que perdonar a Devadatta, porque nunca se ofendió, porque como no sostenía una imagen de sí mismo que pudiera ser herida,
Entonces, no había a nadie a quien perdonar porque nadie le había hecho nada. ¿Vamos? Bien. Vamos a ver si terminamos en los minutos que nos quedan con este sutra. Vacuidad de todos los fenómenos. A medida que vamos avanzando, esto se pone como más profundo, ¿no? Tengan paciencia. Si tienen preguntas, háganlas. Vacuidad de todos los fenómenos. Continúa el Sutra del Corazón. Por lo tanto, Sariputra, en el vacío no existe forma, sensaciones, percepciones, formaciones mentales ni conciencia. ¿Qué está mencionando ahí? ¿Qué está enumerando? Los agregados de la personalidad, que ya desde el comienzo viene diciendo que son vacíos. Entonces, desde el punto de vista de la realidad, del mundo convencional, por supuesto, hay cuerpo, hay sensaciones y sentimientos, hay percepciones, hay pensamientos, conceptos, etc. ¿Vamos? Pero desde el punto de vista de lo absoluto, todo eso es vacío. Porque no existe por sí mismo. No existe ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. ¿Qué está negando? Los 6 sentidos. No existe forma, sonido, olor, sabor, textura ni objetos mentales. ¿Qué está negando? Los objetos de los sentidos. No existe conciencia visual, conciencia del oído, conciencia de la nariz, conciencia de la lengua, conciencia del cuerpo o táctil y conciencia mental. ¿Qué está negando? La conciencia que surge la conciencia que funciona a través de los sentidos y que es la que permite hacer contacto. Para que haya contacto, recuerden cuando estudiamos la cadena de causación, para que haya contacto tiene que haber sentido, objeto de los sentidos y la conciencia que funciona a través del objeto de los sentidos, que se da cuenta. No basta que haya ojo y haya luz o forma, tiene que haber una conciencia que funcione a través de los ojos. Bien. Está diciendo que todo está negando. ¿A qué nos lleva esto, gente? Por ejemplo, a que si tenés un buen oído musical hoy en día, y eso tal vez hasta te ha permitido ser un buen músico, violinista, flautista, etc., no te sientas orgulloso de eso, que eso es vacío. Que eso no es una característica esencial de tu persona. Hoy tenés un buen oído, pero cuando desencarne ya no va a tener oído. Por ejemplo. O lo que le pasó a Beethoven, le quitó poder, que se quedó sordo. Y el oído no le funcionaba. El oído interno sí, para seguir escribiendo música, pero él no escuchaba los sonidos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A no apegarnos, fíjense, a no apegarnos, a no sentirnos orgullosos de nada, a no mofarnos de que somos la gran cosa, porque todo es vacío. Y puede ser que en ese no creernos nada, mejor si más bien vivimos en una actitud de agradecimiento a la vida por poder disfrutar hoy de un buen oído, de una buena vista, de un buen olfato, lo que fuera, ¿sí? Pero siempre agradecidos y no creyéndonos nunca nada, porque nada de eso es nuestro, nada de eso es parte de nuestro ser. Continúa el señor Gautama diciendo: no existe ignorancia ni cesación de la ignorancia, y así sucesivamente hasta el envejecimiento y la muerte y la extinción del nacimiento y de la muerte. Lo que está negando son los 12 eslabones de la cadena de causación. Dice: no existe ignorancia, ni volición, ni conciencia, ni personalidad, ni sentidos, ni contacto, ni sensaciones, ni deseo, ni apego, ni llegar a ser, ni renacimiento, ni vejez, ni muerte, ni la cesación de nada de esto. Porque todo esto, esos 12 eslabones de la cadena de causación,
valga la redundancia, son efectos de causas y de condiciones. No existen por sí mismos. Desde el punto, para aquel que ha realizado el vacío, nada de eso es real. Miren para dónde va. Dice, del mismo modo no existe sufrimiento, origen, cesación o camino. ¿Qué está negando ahí? Las 4 nobles verdades. Porque el sufrimiento no existe por sí mismo. Si el sufrimiento existiera por sí mismo, no nos podríamos liberar de él. Pero gracias Padre, es vacío. Y por lo tanto, tiene un origen y puede cesar ese sufrimiento. Pero si el sufrimiento es vacío, entonces su origen es vacío también. Su cesación es vacío y el sendero que conduce a su cesación es vacío. Como también es vacío la sabiduría, que es el resultado de seguir el noble óctuple sendero. La iluminación, que es el resultado de desenvolver la sabiduría. Y la no obtención de la iluminación también es vacío. Todo. O sea, ahí negó las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. ¿Vamos? Ya se fue el... No quedó nada. No quedó nada. De esa manera, Sariputra... Ay, miren qué lindo lo que dice. De esa manera, Sariputra... Una vez que los bodhisattvas no tienen nada que obtener, no hay nada que obtener porque todo es vacío. Y estando consciente de que todo es vacío, entonces el individuo ya no está preocupado por conseguir nada, por desarrollar nada, por obtener nada, porque todo eso es vacuidad. Ellos confían en esa perfección de la sabiduría y en ella permanecen. No teniendo oscurecimiento en sus mentes, ellos no tienen temor. Porque al ser conscientes de que no hay nada que obtener, no hay deseo, no hay apego. Al no haber apego ni deseo, no hay rechazos, no hay temor. Son libres. No teniendo oscurecimientos en sus mentes, ellos no tienen miedo y por estar completamente libres del error, alcanzan el nirvana final. ¿Por qué les puse ese budita? Ese budita que está ahí en medio de la llama triple es el Buda interior, del cual habla Amida Buddha en su libro Esplendor sin Límites. ¿Alguien se ha leído Esplendor sin Límites? ¿Sí? El primer capítulo es imperdible. Ok. ¿Qué es lo que plantea en el libro Esplendor sin Límite Amida Buddha y que el señor Gautama lo expone también en una serie de discursos en los cuales habla de la naturaleza de Buddha? Que todos los seres humanos en nuestro interior, la naturaleza de nuestro ser es buddhi, es iluminación. ¿Y qué son los oscurecimientos mentales, las negatividades mentales? Las que, como las capas de una cebolla, no permiten que esa claridad, que esa iluminación se manifieste, brille. Y que a medida que vamos desenvolviendo las cualidades de los 7 rayos o los paramitas, las cualidades de perfección, es como si fuéramos sacándole las capas a esa cebolla hasta que cuando llegamos al interior, es decir, cuando hemos purificado completamente la mente, cuando la hemos transmutado completamente y ya no hay negatividades, lo que queda, lo que es buddhi, iluminación. Continúa el señor Gautama, ya estamos llegando al final, Todos los budas de los 3 tiempos obtuvieron el pleno despertar de la iluminación insuperable y perfecta al confiar en esta profunda perfección de la sabiduría. ¿Cuáles son esos 3 tiempos? Es fácil. ¿Cuáles son los 3 tiempos, gente? Pasado, presente y futuro. Está diciendo, todos los budas del pasado, del presente y del futuro
obtuvieron el pleno despertar de la iluminación insuperable y perfecta al confiar en esta profunda perfección de la sabiduría. O sea, no hay otra manera ni otro camino para llegar al completo despertar o a la iluminación, sino el de desenvolver la conciencia del vacío. Habla de Budas del futuro, del pasado, del presente y del futuro. Ahí se los puse. Lo del pasado, en este caso, ¿quién sería? El Buda del pasado, Gautama. El Buda del presente, Maitreya. Y el Buda del futuro es el maestro Gudjumi como Bodhisattva. Pero para el señor Gautama, ustedes yo no sé si lo han leído entre líneas, explican los maestros que el Buda de la tierra, en la actualidad el señor Maitreya, para ser Buda de la tierra, él tiene que estar preparado para ocupar el cargo de señor del mundo. O sea, para ser el Buda de la tierra hay que estar listo para ocupar un cargo inmediatamente superior. De ello se desprende que el maestro Gudjumi, para ser el bodhisattva de la tierra, es porque él está listo para ocupar el cargo de Buda cuando haga falta. Es como el médico, que cuando le dan el título es porque ya hace por lo menos un año que es médico. Porque de hecho hacen residencias, ¿sí?, antes de recibir el título, donde tiene que operar, diagnosticar, medicar. Él es médico aun cuando el título no se lo hayan dado. Y lo mismo pasa con las iniciaciones. No es que le van a dar a usted la primera iniciación y porque le dieron la primera iniciación, de pronto ¡pluf!, se le despertó el Cristo. ¿Sí? Y de burro que era, se despertó el discernimiento. De odioso que era, de pronto se volvió amoroso. No, como por arte de magia o influencia externa. No, le da la primera iniciación porque usted ya es un Cristo despierto. El mantra de la perfección de la sabiduría. Concluye así el Sutra del Corazón. Así debe saberse que este Sutra de la perfecta sabiduría es el mantra de la gran sabiduría, el mantra insuperable, el mantra sin igual, el mantra que elimina todo sufrimiento porque es verdadero, no expresa ninguna mentira. Entonces se menciona a este sutra como el gran mantra, el mantra de la gran sabiduría. Recordemos que un mantra son una o varias palabras cargadas de poder que con determinado pensamiento, sentimiento, entonación, intensidad y ritmo puede producir ciertos efectos. Esto nos dice Rubén Cedeño en el libro, en el diccionario enciclopédico metafísico. Ok, entonces, fíjense una cosa. Dice, es el mantra más poderoso de todo. Por eso en el Tíbet y en buena parte del Buddha-dharma Mahayana usan el Sutra del Corazón para exorcizar situaciones negativas. A nosotros nos ha pasado las últimas 2 semanas, desde que empezamos a estudiar el Sutra del Corazón, que a la hora de la actividad, 1 hora o 2 horas antes, hay una manifestación en plena avenida Callao, donde estamos en el centro de la ciudad, que no se oye nada. Pero cuando va a empezar la actividad y vamos a empezar a hablar del Sutra del Corazón, o empezamos a hacer el servicio, inmediatamente se hace el silencio. Todos los que están aquí lo han podido comprobar. O sea, es como el gran tratamiento o el gran decreto. Es el mantra de la gran sabiduría, pues entender integralmente su significado elimina los 3 venenos del deseo egoísta, el rechazo y la ignorancia, que son la ausencia del rayo dorado, la ausencia del rayo azul y la ausencia del rayo rosa, representados en el centro de la rueda de la vida por los 3 animalitos. Es el mantra insuperable, porque no existe uno más grandioso. Es el mantra inigualable porque el estado de Buda es inigualable y por medio de la más profunda realización de este mantra se alcanza un estado
similar, es decir, se alcanza el estado de Buddha. Es el mantra que elimina todo sufrimiento, porque elimina no solamente los sufrimientos que se estén expresando, sino también sus causas. O sea, las causas de futuros sufrimientos, las inclinaciones, las tendencias a generar nuevos sufrimientos o seguir cometiendo errores. Todo eso se elimina desenvolviendo la conciencia del vacío o el prajna paramita. Y vamos a decirle a todo sufrimiento, esto es impermanente. Es como si no existiera. ¿Lo ven o no? Ah, les falta, perdonen. Vamos, se quedaron durmiendo ustedes. Vamos. Esto es impermanente. Es como si no existiera. Esto es maya, es ilusión, es vacío. Esto no existe. Le quito poder. Muy bien, el mantra termina con un mantra. O sea, el sutra del corazón termina con un mantra, que es el mantra de la perfección de la sabiduría, que generalmente lo dejan en sánscrito y dice así: Todiata gate gate, para samgate bodhiswaha. ¿Lo leemos? Todiata gate, para samgate bodhiswaha. ¿Qué quiere decir esto? Todiata es siendo así, después de todo lo que dijo hasta ese punto el Gautama, siendo así, ve más allá, ve completamente más allá. Ánclate o establécete en la iluminación para siempre. El ve más allá, completamente más allá. ¿Ve más allá de qué? Más allá de la ilusión de los sentidos. Sí, está bien, es correcto. ¿Recuerdan ustedes que hay una metáfora que hace referencia a salir del samsara para llegar al nirvana? Y al que entra en la vivencia interna, en la primera iniciación, se le dice: ¿has entrado en qué? En la corriente. Está saliendo de esta orilla, que metafóricamente es ¿qué cosa? La del samsara, para llegar a la otra orilla, que es la orilla de qué? De la orilla del nirvana. Muy bien. O sea, está sintetizando ese mantra todo el objetivo de el Sutra del Corazón y de la enseñanza del señor Gautama, que es salir de esta orilla, de la orilla del océano de las reencarnaciones, la orilla de la rueda de la vida, del samsara, de la rueda del sufrimiento, e ir a la otra orilla del nirvana, que es la de la iluminación, la del completo despertar. Colorín colorado, este cuento, hasta este punto hemos llegado. Les quiero decir algo a modo de finalización. Voy a recordarles para todos aquellos que han solicitado su certificado de asistencia y han cumplimentado con el 80% de asistencia a estas actividades. Tienen que completar un examen que vamos a dejar colgados en esta misma transmisión. Completando ese examen, son solamente 15 preguntas, ninguna difícil ni complicada. Muchos de ustedes deberían poder responder de memoria las 15, pero si no, van a encontrar las respuestas, ya sea en las diferentes actividades que hemos dictado a lo largo de estos 5 meses, o también que las tienen registradas en esta misma página. Y también las van a encontrar en la bibliografía recomendada. Recordamos que la bibliografía recomendada, sobre todo, es el libro Buddha Dharma de Rubén Cedeño y el libro Dorje Supremo. Allí van a encontrar todas las respuestas. Así que un examen a libro abierto, si no lo aprueban, gente, por favor. Y quiero terminar solamente con un comentario. Llevamos
algo más de un año estudiando las enseñanzas del señor Gautama, porque comenzamos en el 2019, sí, con No Sufras Más, con Camino del Medio, y a lo largo de este año 2020 hemos desarrollado no solamente en la cátedra de Buda Dharma hemos comunicado una información, sino que durante 8 meses, algo más de 240 días, muchos de ustedes han participado de las prácticas de la observación consciente. ¿Qué les toca hacer ahora? ¿Qué les queda hacer ahora? Seguir practicándola. Porque no van a vivir dependiendo eternamente de que una persona le mande un mensaje a las 8 de la mañana para que se sienten a hacer la práctica. Tienen que ejercer la cualidad del rayo azul, la voluntad de hacer, o el esfuerzo positivo de cada mañana o una vez al día, en algún momento al menos, hacer la práctica de la observación consciente, porque el facilitador, el que los comunica o el que les guía una práctica en la mañana no va a estar para siempre, porque él también es vacío, así que lo tienen que hacer ustedes por sí mismos. Y si toda la información que se comunicó en estos meses no se pone en práctica, sobre todo les diría, si después de todo lo que hemos conversado, aun cuando puedan responder bien las 15 preguntas del examen, ustedes no lo traducen en hechos, en cambios, en transformaciones en su vida, no sirve absolutamente para nada. Les diría más, si ustedes diariamente no hacen la práctica de la observación consciente, hemos estado hasta el día de hoy, en este último año, perdiendo el tiempo. Ustedes y mi persona. Porque esto, como información teórica, no sirve para nada. Esa información teórica, como ya hemos visto hoy mismo, es vacío. Pero si ustedes lo traducen en una práctica, en una vivencia de la observación y de la meditación, puede tener entonces sus resultados y producir una transformación real y concreta en su vida. Sé que muchos de ustedes han hecho la práctica, seguramente muchos siguen realizándola y han tenido cambios, han tenido transformaciones. Con el favor de Dios, en el mes de enero, y de alguna manera dándole continuidad y profundizando específicamente en la meditación, que es una continuación natural de la práctica de la observación consciente, vamos a tener un curso, no lo ha llamado Rubén Cedeño curso, él mismo le ha puesto el título de propuesta de meditación. Los insto a todos a que, si no se han inscrito, se inscriban para participar de esta propuesta de meditación, a la cual Rubén Cedeño va a darle inicio el día sábado 16 de enero. Es requisito para participar la inscripción, así que si no lo han hecho, háganlo. Pero recuerden, de nada sirve pasar recibiendo o asistir a todo el curso de Buda Dharma, sea en forma presencial o sea en modo virtual. No sirve tampoco de nada participar de una propuesta de meditación si no meditan y si no observan. No sirve de nada. No se engañen a sí mismos. Por algún motivo llega Hércules en unos días, entra como espíritu envolvente del año 2021. Y la cualidad que trae Hércules como Elohim del primer rayo es la voluntad de hacer. Esa voluntad de hacer dentro del noble óctuple sendero es recto esfuerzo. Y dentro de los paramitas o las virtudes de perfección es energía, voluntad de hacer. Si les falta la voluntad
para diariamente poner en práctica lo que hemos estudiado, invoquen a Hércules, trabajen el próximo año 2021 con Hércules, a ver si Hércules, ¿sí?, los pone a meditar. ¿Sí? Que no saque el mazazo de Hércules y los ponga. Medite, caramba. Bien. Queridos amigos, muy buenas noches y muchas gracias.